Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos nuevamente en este su programa San Juan TV. El día de hoy tenemos un tema muy importante en el cual hablaremos de los deportes extremos que deberías de practicar una vez en la vida. Y es que son actividades con algún componente peligroso que al realizarse suman condiciones difíciles o extremas que implican mayores niveles de riesgo y emoción para quienes la practican. Existen muchos deportes extremos, pero lo importante a la hora de practicarlos, estas actividades debemos de hacerlo con las medidas de seguridad adecuadas. Vamos a nuestra primera cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, nuevamente Padre Pancho con ustedes, ya en este tiempo especial de Cuaresma, de conversión, de renovación de la propia vida. El valor que en este mes se estuvo reflexionando en los distintos momentos ha sido el de la preservación. ¿Qué es preservar? El conservar, el cuidar algo a fin de que no se deteriore. De antemano prever el que se pueda mantener o el que pueda volver a su estado original, a su función original, a su misión original, sin llegar a pervertirse o sin llegar a degradarse. Y pues tenemos ante nosotros la Inmaculada Concepción, una copia de la Escuela de Murillo, donde pues vemos María fue preservada de pecado original. ¿Qué es preservar? Bueno, que Dios la conservó de alguna manera, evitó que se corrompiera a través del pecado que nos había dañado a todos, que aquel decidir por nuestra cuenta lo bueno y lo malo, de no depender de Dios, de querer obrar por nuestro propio criterio, de incursionar en lo prohibido hasta que nos agrade y poder caer, de invitar a otros también a lo malo. Eso que significa el pecado, la decisión de ser independientes de Dios, de ser autónomos, bueno, de eso Dios preservó a la Santísima Virgen María, cuidándola, protegiéndola, haciéndola que tuviera esa integridad de gracia. Y ella después, con esa respuesta, correspondencia a la gracia que tuvo, el poderse mantener siempre pura, siempre con la mirada dirigida solamente a Dios y a su proyecto, sin poderse distraer con tantas otras cosas. Y eso pues son los medios de preservación. Queremos preservar el medio ambiente. ¿Qué hacemos? Por un lado, descubrir a dónde queremos llegar para lo que ya esté contaminado, el cómo podemos sanearlo, a lo que todavía puede ser conservado, cómo lo vamos a conservar, a lo que tendríamos nosotros que restaurar, de qué manera vamos a restablecer aquella pureza original que ella tuvo. María no tiene necesidad de acciones de más preservación, porque con eso que Dios le dio, como a nosotros en el bautismo, a ella en su concepción, con eso ella fue suficiente. Nosotros, por desgracia, sí tenemos tanto que restaurar. Cuando se hizo la restauración de la imagen de la Virgen de San Juan, el señor Javier Navarro, cuando hacía la presentación, el lema había sido precisamente, en sus llagas fuimos curados, pues sí decía, nosotros tenemos tantas llagas de las cuales sí necesitamos ser curados. Nosotros tenemos tantos riesgos de poder caer, corrompernos, destruirnos, que entonces sí necesitamos distintas acciones de preservación. ¿De qué manera estamos cuidando nuestra propia vida? Si alguien ya sabe que tiene que cuidar su siembra de plagas, si alguien sabe que tiene que cuidar su negocio de ladrones o de que la mercancía llegue ya a no ser buena, busca todos los medios para poderlo preservar. Si alguien sabe que la memoria de la historia de su familia o de su institución está en riesgo, entonces busca de qué manera reunir la mayor parte de la documentación, registrarla, poderla organizar a fin de que no se pierda. ¿Qué hacemos nosotros para que no se pierda ni nuestra cultura, ni nuestra religión, ni nuestra integridad moral, ni la unidad de nuestra familia? Sí conviene que al ver a la Inmaculada Concepción
preservada de pecado original, que supo mantenerse en esa misma pureza que Dios le dio, también nosotros podamos de esta manera trabajar para poder preservar tantos bienes que tenemos y que hemos tenido, pero con el riesgo de poderse perder en este cambio cultural. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Nuestro primer deporte es el skateboarding. El nacimiento de este deporte puede datarse en torno a los años 50 en la ciudad de California, Estados Unidos. El skate lo comenzaron a practicar un grupo de surferos, ya que intentaban trasladar el surf a la tierra. Para poder practicarlo, esto todo el año sin la necesidad de que hubiera buenas olas. El skate es un deporte que en menos de 70 años, desde su nacimiento, tiene más de 12 millones de practicantes. Vamos a nuestra siguiente cápsula, ANSPAC. Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV? Un gusto, como siempre, saludándolos a través de este espacio, ANSPAC. En este siglo XXI, en el que el progresismo nos llena de humo la cabeza, haciéndonos creer que todo lo nuevo es siempre mejor que lo antiguo, nos hace falta poner a trabajar nuestro sentido común. Colocar en una balanza lo que sí se debe preservar y lo que es inocuo actualizar. Por eso en este mes vamos a poner en práctica nuestro sentido de preservación. En esta ocasión en ANSPAC está con nosotros nuestra animadora Rebeca Navarro. Vamos con ella. Hola amigos, nuevamente un gusto saludarles. En esta ocasión para hablar sobre la preservación, que es la protección y cuidado que se le otorga a alguien o a algo para conservar su estado y así evitar un daño o peligro. Existen dos tipos de preservación, la preventiva y la correctiva. La diferencia de estas es de que se realice el trabajo antes o después del daño. Podemos preservar nuestro medio ambiente y así ayudar a conservar nuestro ecosistema. Si lo que queremos preservar es una montaña, debemos de crear una ley que prohíba la actividad minera. Asimismo, si queremos preservar un bosque, debemos de crear leyes que prohíban la cacería, la tala de árboles y los campamentos. Asimismo, en nuestros parques, fomentar la cultura de juntar la basura para que ésta no llegue a nuestros ríos. Asimismo, debemos disminuir nuestro gasto energético, apostándole a las energías renovables. Una de ellas es la energía mareomotriz, la que junta la fuerza de la marea. La energía solar que recoge la radiación térmica y lumínica que emana del sol. La energía eólica que aprovecha el empuje del viento. La energía hidroeléctrica que mueve las turbinas con la fuerza de la caída del agua. La energía geotérmica que aprovecha el sobrecalentamiento del subsuelo para producir electricidad y calor. Asimismo, la energía undimotriz que saca provecho de la fuerza de las olas en las costas marinas. Asimismo, promover y recuperar el hábitat de la vida salvaje. También podemos preservar nuestros edificios históricos, prohibiendo que hagan su demolición y aconsejando a los propietarios que los conserven para un museo. No podemos olvidar que existe la preservación de los datos, que entre técnicas y métodos podremos salvaguardar la información, migrando los datos para que se realicen copias de seguridad, llamados metadatos. Para preservar nuestra cultura, enumeraremos 6 consejos. 1. Habla tu lengua ancestral. Cuando nos visitan nuestros hermanos peregrinos y los escucho hablar en su lengua natal, es un motivo de orgullo. 2. Conservemos nuestras artesanías. ¿Quién nos recuerda cuando éramos pequeños que nuestras abuelitas o nuestras mamás nos enseñaban a tejer con gancho, con 2 agujas, hacer deshilados o bordar en punto de cruz? Ellas ya cumplieron su trabajo
3. Convive con personas de tu comunidad. Al entablar conversación con nuestros vecinos, además de conocernos, nos damos tiempo de conocer nuestras necesidades. 4. Cocina tus recetas familiares. En el antaño, cuando éramos niños, estábamos esperando algún día especial para comer alguna receta de nuestra abuela, ya sea el tradicional mole, el pozole, las enchiladas. Sabíamos que cuando la abuela cocinaba esto, había algo que celebrar. 5. Asiste a eventos locales. Llámese charrería, desfiles, escaramuzas, concursos de canto, ferias de libro. 6. Conoce las festividades religiosas de tu localidad. Aquí en San Juan estamos muy bendecidos porque no solamente festejamos una. El día 2 de febrero celebramos el Día de la Candelaria, que nos acompaña a nuestros hermanos peregrinos en la Caravana de la Fe. Mes de mayo, fiesta para nosotros los sanjuanenses. Cada día la visita un gremio diferente durante todo el mes. Pasamos al 15 de agosto, en donde nuestros hermanos peregrinos vienen para celebrar la gloriosa Asunción de María. También celebramos el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Y me despido con estas frases. Si conviertes un árbol en leña, te alumbrará a ti, pero ya no producirá flores. Si supiera que mañana termina el mundo, hoy plantaría un árbol. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias, Rebe, como te decimos de cariño aquí en ANSPAC. Muchas gracias por tus valiosas reflexiones y esperemos que nos sirvan toda la semana y todo el mes. Nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. Nuestro siguiente deporte es el surf, ya que es un término que procede del inglés y que se refiere a un deporte marítimo. Quienes practican este deporte se suben encima de una tabla y tratan de conservar el equilibrio mientras aprovechan las olas para desplazarse. El objetivo de este deporte es permanecer de pie la mayor cantidad de tiempo posible sobre la tabla mientras se realizan giros y piruetas a medida que se produce el desplazamiento sobre una ola. Los orígenes de este deporte derivan en Hawái y en el siglo XX comenzó a ser popular en California, Estados Unidos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, la salud de tu sonrisa. El flúor protege tus dientes, pero a un precio tóxico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una cápsula más de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín. Como ven, el día de hoy vamos a platicar acerca del flúor. ¿Qué es esto? Es un contenido que usualmente encontramos en las pastas de dientes, pero no solamente ahí. También en el agua potable que usualmente utilizamos. Si han estado viendo las cápsulas, habrán escuchado en algún momento que hablamos sobre fluorosis. ¿Qué es esto? Pues manchitas en los dientes que se hacen amarillas, cafés, grises y muchas veces es provocada por exceso de flúor. Pero ese exceso de flúor viene de la pasta de dientes. ¿Tendremos que dejar de usar pastas de dientes con flúor? Podríamos escuchar en muchos lugares que el flúor es malo, incluso que debemos usar pastas sin flúor. Entonces aquí es la cuestión de si es bueno o es malo. Resulta que todo nació hace años cuando el gobierno decidió añadir flúor al agua potable que daba a todos los ciudadanos. Y ahí hubo un exceso, no hubo dosificación, no hubo segmentación por edades, entonces ahí sí hubo un exceso y los excesos siempre son malos. Y ahora en esta época que tenemos un exceso de información, viene la pregunta, oye, pero es que yo leí en redes sociales, vi en Facebook, vi no sé dónde, que el flúor no es bueno. ¿En realidad es malo? No hay bases científicas para decir que el flúor en dosis indicadas haga daño a nuestro cuerpo y por el contrario, sí hay bases científicas para decir que en dosis adecuadas nos hace bien y nos protege. En especial en nuestra boca. Por ejemplo, una de las protecciones es que recalcifica tus dientes, cosa contraria de las caries. Entonces llega un bicho, empieza a descalcificar tu diente, utilizas pasta y ahí hay una pequeña lucha entre el flúor y el bicho para que tu diente se mantenga sano. Entonces si tú haces y usas la dosis adecuada de flúor en tu cepillado, vas a mantener sanos tus dientes o al menos más protegidos que sin él. Lo que en realidad pasa en boca con las bacterias es que al comer nosotros azúcares, ellos desechan ácidos que hacen que nuestro diente, como decía antes, se descalcifique. Entonces también el flúor, una de las funciones que hace es mantener el pH de nuestra boca alto, quitando la acidez. Entonces,
En resumen, en realidad no es malo. Los excesos sí. Por ejemplo, si un niño se come una pasta de dientes completa en un día, ahí sí le puede hacer daño. Pero oigo que eso es un exceso. Entonces, como padres, como adultos, hay que estar pendientes de los niños que no suceda esto, pero una dosificación adecuada en un cepillo de dientes no tiene por qué hacernos daño. Si tú decides, aún con toda esta información, no utilizar pastas con flúor, está bien, estás en tu derecho. Pero mi recomendación es que asistas al dentista para una revisión, para ver si esta decisión está afectando tu salud bucal o la está mejorando. En ese caso, muchas veces va a ser más bien que la está afectando, entonces el dentista te puede dar tratamientos optativos para que puedas obtener la protección que necesitas. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario sobre los temas que hemos tratado o alguna sugerencia sobre algún tema nuevo, nos lo hagan saber. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego. Otro deporte que deberías de practicar al menos una vez en tu vida es el rafting, ya que es una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el río en la dirección de la corriente, o sea, río abajo. Esto sobre algún tipo de embarcación o balsa. Dentro de cada balsa pueden ir normalmente entre 6 y 8 personas acompañados por el guía que se sitúa en la parte trasera de la embarcación, desde donde él la dirige. Esta actividad de turismo de aventura ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, siendo una de las más demandadas en España y algunas partes del mundo. Vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar una vez más con todos ustedes. Se dice que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Hoy está con nosotros el psicólogo Benjamín R. de León con el tema Los 4 pasos de la ley del espejo. Les dejo con él. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Les agradezco la invitación de Carmen el día de hoy para platicar de la ley del espejo. ¿Qué es la ley del espejo? Es una situación bastante interesante porque se dice que no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos nosotros. ¿Cómo está esto? Bueno, desde que nacemos, desde que empezamos a socializar, cada persona, cada situación o circunstancia que nos vamos encontrando en la vida, nosotros le damos una interpretación no en base a lo que es de manera objetiva, sino en base a nuestras propias experiencias, en base a lo que nosotros somos y vamos atribuyendo ese ser nuestro a cada una de las circunstancias, personas y momentos que van teniendo lugar en nuestra existencia. Como dice la Biblia, por ejemplo, podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Es decir, podemos encontrar los defectos y las circunstancias que nos molestan en los demás, proyectando esos sentimientos que nosotros traemos cargando. No sé, de pronto se me ocurre, podemos estar conociendo una persona que nunca en la vida hemos visto, que nunca hemos tratado y decimos, híjole, qué sangrones, qué sangre pesada, de verdad, esa persona yo no quisiera tratarla. Y no estamos representando que es nuestro sentir porque nosotros somos así. Cada defecto, cada situación o circunstancia que tú veas de manera negativa en alguien, créeme que no es que la persona la tenga, es algo que no soportamos en nosotros mismos y lo proyectamos hacia los demás. Es más fácil decir que el otro la riega a decir que yo estoy mal. Entonces, al no reconocer, proyectamos esta situación en otras personas, circunstancias o momentos que vivimos. La segunda dimensión nos dice que todo aquello que los demás juzgan, critican de nosotros, si nos genera molestia o no nos agrada, entonces implica que es algo que tenemos reprimido y debemos trabajar. Es decir, de pronto hay situaciones o comentarios o cosas que escuchamos de otros como opiniones nuestras y entonces esa situación si me molesta, si me agüita, si me bajonea, como luego lo decimos de esta manera, entonces está generando alguna situación reprimida que yo debo primero identificar, reconocer y trabajar. Es importante que cada vez que nosotros nos enfrentemos a una evaluación o alguna crítica, podamos entender que esa situación que nos molestó no se trata de darle la vuelta a la página y listo, se trata más bien de identificar cuál fue el aspecto que me está molestando, qué es lo que yo debo trabajar o cómo puedo hacer para mejorar y lograr no que no me moleste lo que los demás opinen de mí, sino lograr que esta situación me sirva para identificar alguna cuestión reprimida y poderla trabajar de manera que entonces se vuelva un área de oportunidad. La tercera dimensión es
todo lo que me gusta de las otras personas, de los contextos, de las circunstancias que vivo y que lo valoro, que me gustaría tenerlo, entonces implica y significa que también vive en mí. Si yo aprecio cualidades y circunstancias de alguien más, no significa solo que tengo la decisión o el deseo o el anhelo de tenerlo, sino significa que yo lo tengo. Son cosas que yo puedo apreciar más fácil en los demás que apreciarlas en mí. Y entonces también, bajo la ley del espejo, es importante hacer un alto en el camino y poder reconocerlo en mi persona. Si yo me gustaría ser como alguien, si yo me gustaría tener las habilidades que tiene alguien, pues también hay que reconocer las que yo tengo, valorar que eso que estoy viendo en el otro seguramente lo valoro porque yo lo tengo, y es importante hacer un alto en el camino para reconocerlo y poderlo valorar en mi persona. Finalmente, la última dimensión, la cuarta, hace referencia a que todo aquello que alguien quiere cambiar en mí, que juzga de mí o que le gustaría que yo fuera diferente, ¿qué crees? A mí no me pertenece. Eso le toca a la otra persona. Si alguien me critica o quiere que yo cambie, pues si yo no decido cambiarlo, eso no es algo que yo tenga. Creo que esto es como los regalos, ¿no? Si yo te regalo algo y tú no lo aceptas, el regalo se queda conmigo. Si alguien te regala una crítica que tú no aceptas y no reconoces en ti, entonces eso se queda con la otra persona. Hay que aprender a diferenciarlo. A veces hay críticas constructivas que nos pueden ayudar a crecer, pero hay ocasiones en que la otra persona se está proyectando bajo esta misma ley del espejo y está poniendo en mí cosas que no me pertenecen, y entonces no tengo por qué aceptarlas. Me toca regresárselas y vivir resolviendo mi propia vida y lo que a mí me corresponde. Finalizando entonces con estas 4 dimensiones de la ley del espejo, es importante focalizar realmente cuál es el objetivo. Y el objetivo es llegar a un autoconocimiento pleno de nosotros mismos, donde podamos definitivamente focalizar lo que es mío y que yo estoy proyectando en los demás, para poder entonces enriquecer mi propia persona, crecer y sobre todo poder disfrutar más de la vida, identificando las cosas buenas que tengo y también, ¿por qué no?, dándole salida a todas aquellas situaciones que me perjudican, los resentimientos, los rencores, las circunstancias que no me permiten disfrutar de cada momento de la vida. Un placer estar con ustedes, nos vemos en la próxima. Agradezco a Benjamín por su colaboración, me despido y hasta la próxima. Otro de los deportes extremos que debes de hacerlo alguna vez en tu vida es el parapente. Y es que es una actividad deportiva que implica el desarrollo de un descenso controlado o de arrojarse desde una pendiente con un paracaídas ya desplegado y de forma rectangular. Este artefacto, que se conoce como parapente, es un paracaídas flexible que funciona como planeador. El usuario puede despegar, volar y finalmente aterrizar a pie. El parapente suele considerarse como una actividad turística en varios destinos, ya que resulta ideal para apreciar el hermoso paisaje. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Valores al Aire. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Tenemos como invitada especial a Jacqueline Díaz, una joven universitaria quien nos contará su experiencia en el intercambio escolar que tuvo. Estamos aquí con Jacqueline Díaz, mi hermana, que nos dio este espacio para conocer un poco más de su experiencia. Hola, buen día, ¿cómo están? Yo soy Jacqueline Díaz, soy estudiante de Negocios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus León. Actualmente acabo de regresar de mi intercambio de estudios en Quebec City, en Canadá. Y bueno, llego aquí para terminar mi carrera, el 8º semestre, y graduarme este verano. Jacqueline, pues qué padre y felicitaciones por este intercambio. Yo quisiera saber cuál fue el principal reto que tuviste al iniciar con estos trámites. Yo creo que mi proceso en general está lleno de retos, desde los más insignificantes hasta los más grandes, que para mí fue la incertidumbre, no saber qué va a pasar, no saber cómo tienes que lograr las cosas porque no existe una guía. Desde el inicio con los procesos, porque eso es mandar muchos correos, muchas veces en inglés, incluso en francés, porque en Quebec es zona francófona del país, entonces tendría que estar pidiendo traducciones o generándolas yo, y pues viene el miedo de
no estar tomando exactamente lo que te dicen. Y como lo decía, la incertidumbre, no saber en cuánto tiempo te van a responder, si realmente vas a tener una respuesta o no, si va a ser para ti o no, porque no sé si lo mencioné anteriormente, tuve la oportunidad de obtener una beca por el gobierno de Canadá, se llama Emerging Leaders of the Americas, la beca para los líderes emergentes de las Américas, y fue como pude continuar mis estudios en la ciudad. Jacqueline, yo viví un poco de tu experiencia en cuanto a lo que escuchaba y las noches que te las pasabas escribiendo y enviando correos, pero dime qué fue lo que más te gustó de estar en ese país, de estar en una escuela con diferentes personas, también de otras nacionalidades, no nada más de Canadá. ¿Qué te llevas de esa experiencia? Yo creo que lo que más me gustó y me hizo crecer, como lo mencionas, es vivir literal y crear una vida nueva con personas que no comparten tu cultura, muchas veces ni siquiera tu idioma, y de todas partes, no solo de Canadá. Tuve la oportunidad de hacer amistades con personas europeas, latinoamericanas, asiáticas, y creo que nunca en mi vida me imaginé tener tanta diversidad en un mismo lugar. Y no sé si volveré a tener esta oportunidad alguna vez, ojalá y sí, pero aprendes muchos de cada uno, y no solo las diferencias, sino también las similitudes que compartimos como humanos, el hecho de que te avientas a ir a un lugar solo, no tienes a nadie y buscas el crear una amistad, una compañía. A veces el simple hecho de compartir una comida caliente son las cosas que a final de cuentas nos unen. Pues qué padre experiencia, Jacqueline. Yo tengo una duda muy grande, no sé cómo hiciste tú con el inglés, desde chica lo estudiaste o hasta la universidad, ¿cómo fue esa parte para ti? Porque el inglés allá pues es de su lengua materna, ¿cómo lo hiciste? Me han hecho esa pregunta muchas veces porque nunca realmente he vivido en Estados Unidos. Me preguntan si he vivido en Estados Unidos y pues no, pero es una cosa que a mí siempre me ha gustado desde niña, la música. Me ponía a traducirlas en YouTube o a veces escribirlas, y claramente en la escuela las clases pues fueron lo que me dio la base para seguirme desarrollando en eso. También yo hacía cosas como plus, me gustaba leer en inglés, a veces no entendía todo lo que leía, pero al entender el contexto pues te va ayudando, tener también amistades con las que pueda practicar un poco. Y como te comentaba, en Quebec la lengua es el francés, entonces yo sabía que iba a ser un reto completamente, porque el inglés no solamente iba a ser mi reto de irme a estudiar y hablar en inglés, sino que iba a ser mi única herramienta para comunicarme, porque al yo no tener el francés, iba a ser la única manera de interactuar. La ventaja es que la mayoría de las personas allá son bilingües, tienen el inglés y el francés, y pues yo solo comencé a practicar francés 3 meses antes de irme, pero pues no es suficiente, no aprendes un idioma tan rápido, me llevé las cosas muy básicas. Pero la cultura también de Canadá ayuda mucho porque son muy amables, al ser un país tan diverso entienden que a veces tú no hablas el idioma, entonces comienzan a ayudarte, y creo que de esa manera sí da miedo, sí es un reto, pero no resulta tan complicado como a veces lo imaginamos. Y ahora, ¿qué proyecto sigue, Jacqueline? ¿Qué meta tienes en mente? ¿Qué continúa con los estudios o la vida de Jacqueline? Me parece que por ahora mi meta a corto plazo es graduarme este verano, terminar mis estudios y comenzar a trabajar, si Dios quiere, en algo relacionado a mi carrera. Eventualmente continuar con una maestría, aún no sé precisamente en qué área quiero enfocarme, pero para eso quiero primero tener la experiencia laboral. Y pues no sé, ahora sí que después de tener tanto tiempo planeando mi intercambio y todo, quiero también aprender a dejar que la vida fluya y me presente oportunidades
y especialmente este año, en 2023, aprender a manejarme en base a oportunidad. Jacqueline, ¿qué les dices tú a los jóvenes universitarios que nos están viendo ahora de tu experiencia? ¿Cómo los invitas o los incitas a que hagan un intercambio en su carrera? Yo creo que el primer paso es continuar estudiando. La perseverancia es la clave para llegar lejos y sí, voy a ser repetitiva, pero perseverancia, porque no solo los retos son externos, que el idioma, que el tener el suficiente dinero para irte, sino que también los enfrentas de manera interna. Los miedos, las dudas, ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no existen las guías. La única guía va a ser tu instinto, tu disciplina, la motivación, no tanto porque a veces se desvanece. Y pues nada, confiar y ser fiel a lo que quieres, a tu visión, a tu misión, y confiar. También aprender que lo que se da es para ti, y si no se da es porque algo distinto está planeado para ti. Y también va a ser de lo mejor que se pueda, yo creo. Pues muchas gracias, Jacqueline. Espero que muchas mujeres se inspiren con tu experiencia y se animen a lograr y cumplir sus metas que de repente nosotros mismos nos limitamos por el miedo, por nuestra zona de confort. Y pues muchas felicidades, Jacqueline, estamos muy orgullosos en casa, tus amigos, los sanjuanenses, por tu logro y por los logros próximos que vas a obtener, eso estamos seguros, y gracias también por este espacio que nos diste. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV. Nuestro siguiente deporte es el rapel, ya que es uno de los deportes más extremos que consisten en descender de forma controlada superficies verticales, generalmente paredes de roca. El rapel se realiza mediante el uso de una cuerda, un descensor, un cabo de seguridad, guantes y sobre todo un casco. Estos equipos permitirán que la persona pueda bajar de un modo seguro. Cabe destacar que el rapel puede ser una técnica peligrosa que presenta muchos riesgos si se realiza sin supervisión o sin alguien de experiencia. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Tesoros Ocultos de San Juan. ¿Qué tal, amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el doctor Everardo López, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. El día de hoy quiero platicarles sobre el departamento del Papa Juan Pablo II en San Juan. Y aunque parece un poquito como extraño esta afirmación, pero es cierto, el Papa Juan Pablo tiene o tenía su departamento en nuestra ciudad. Y para esto debemos remontarnos en el tiempo al 8 de mayo de 1990. Bueno, de hecho, un poquito más atrás. Quiero primero que conozcan esta casa, que pueden ver en sus pantallas. Es una casa que está anexa a la catedral y que fue construida a principios del siglo XX. Se le conoce popularmente como la abadía. ¿Por qué? Porque en este lugar residieron los abades de la colegiata y de la basílica después, que eran los encargados del santuario con título de monseñores. Cuando San Juan se convierte en diócesis, en sede de la diócesis, esta casa pasó a ser el primer obispado. Eran las oficinas y además en el tercer piso estaba la casa del señor obispo, que después, ya en los años 80, esta casa dejó de ser la sede, digamos, del obispado y también del obispo, porque se llevaron a la calle Morelos, como hoy las conocemos. Siendo así, cuando el Papa Juan Pablo II anuncia que visitará San Juan de los Lagos, ciertamente esto provocó que la gente se emocionara y que se empezaran los preparativos para recibir digamos, al máximo peregrino que San Juan podía tener en su catedral. Y entre tantas cosas que tuvieron que arreglarse y prevenirse, pues fue también el lugar de descanso del Papa Juan Pablo II, que aunque no iba
a pasar aquí la noche, pero sí casi todo el día, iba a requerir un sitio para descansar. Pues imagínense, tanto viaje ya que tenía, tantas horas, tanto trabajo, tantas actividades, pues el Papa iba a requerir un sitio para estar a gusto, para poder descansar un momento y continuar con sus actividades, con una agenda muy apretada. Y además que San Juan había sido, pues digamos, elegido para ser la sede de la Jornada de la Juventud, que como sabemos ocurrió en lo que actualmente es la explanada del Rosario, que se encuentra detrás de la parroquia del mismo nombre. Bueno, volviendo al tema de la habitación, hoy les voy a enseñar las imágenes, como pueden ver aquí, de este lugar. Primero que nada, el Papa Juan Pablo II, cuando viene el 8 de mayo a San Juan en 1990, caminó, después de ver a la Virgen y también al Santísimo, caminó hacia la sacristía y posteriormente ingresó a la abadía. Aquí se encuentra uno de los, digamos, el elevador más antiguo de Jalisco, el segundo más antiguo de Jalisco, y que el Papa utilizó. Se le colocó su escudo pontificio y de aquí llegó al segundo piso de esta casa habitación, como pueden ver en sus pantallas. Al salir del elevador caminó por este pasillo y aquí podemos ver las placas donde se dejó, pues digamos, el recuerdo de que el Papa aquí comió y aquí descansó ese día inolvidable para nosotros. Ciertamente aquí podemos apreciar el comedor del Papa Juan Pablo II, donde además se encuentran las pinturas de Pedro Pablo Rubens, que ya en alguna cápsula he platicado de estas. En este comedor se conservan la vajilla, se conserva todo lo que el Papa utilizó en aquella ocasión. Aquí podemos ver incluso también estas imágenes con el escudo del Papa Juan Pablo II, porque todo se mandó a hacer para ese momento. Y después de este lugar tenemos ahora el departamento, la recámara del Papa donde descansó, que tenía la cama donde él pudo dormir un momento, su escritorio también con plumas, con todo lo que él iba a ocupar para dejar algún escrito, para hacer alguna cuestión de notas o algo por el estilo. Y además un Cristo de marfil muy antiguo, de origen filipino, y una astilla de la Santa Cruz de Cristo. Este sitio se conserva casi intacto al día de hoy, y esto es muestra para que como sanjuanenses nos sintamos orgullosos de contar con este tesoro en nuestra ciudad, que debemos aprender a valorar y también a compartir con nuestros turistas y peregrinos. Así que ya lo saben, amigas y amigos, en San Juan tenemos el departamento del Papa Juan Pablo II. Hasta pronto. Uno de los deportes extremos que debes de probar tan solo una vez en la vida es el paracaidismo. Y es que es un tipo de salto que se realiza desde las alturas y que está mediado por un instrumento llamado paracaídas, lo que hace posible suavizar la caída en tu aterrizaje. En sus principios, este no solo era un deporte, sino que era usado como una manera de abordar sorpresivamente algunos lugares difíciles de llegar durante la guerra, es decir, se usaba como una técnica militar. Hoy en día tiene gran oportunidad todos los jóvenes y turistas para poder utilizar de forma segura y de una forma de recreación este deporte. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy veremos algunos usos que le podemos dar a las plantas, en especial las flores. Cuando pensamos en usos de las plantas, usualmente solemos pensar en un árbol. Y si pensamos en un árbol, o pensamos en oxígeno o en madera. Pero, ¿qué va esto más allá de otro tipo de plantas? No solo las algas que también generan el oxígeno, sino las flores. Las pequeñas flores que todos podemos encontrar en cualquier lugar que tenga naturaleza. Hoy vamos a ver qué se puede hacer con estas pequeñas, además de lo clásico que se conoce con el oxígeno. Primero, sí, la función es generar alimento para ellas y oxígeno para nosotros. Mientras tanto, hacen este alimento para seguir vivas. ¿Cómo es que hay más flores aún así? Las flores tienen un proceso de reproducción sexual, igual que nosotros, pero obviamente de manera distinta al tratarse de una planta. ¿Cómo es que ésta se reproduce entonces? Cuando una flor va creciendo, deja semillas junto a esta en
en la zona más acercada que ésta tenga. Es como las flores se van repartiendo de uno a más lugares. Una flor puede ser plantada en un sitio y si crece muy bien dejará semillas suficientes para ir generando otras pequeñas flores que pueden ser más pequeñas que esta, y así se puede ir esparciendo poco a poco. Claro que esto se puede controlar con las medidas de jardinería suficientes, pero el único uso que se les puede dar es que crezcan y ya, decoración, pues claro que no, porque ya son conocidas por varios alimentos, el cual puede llegar a ser el té. El té es una bebida que oficialmente es la más energética que se tiene, natural, después de obviamente las bebidas energéticas que suelen tener procesos y azúcares excedidos, pero natural, el té es la bebida que más energía se puede llegar a brindar. Pero ¿cómo es que esto tiene que ver con las flores? Verás, los tés más útiles y populares son con flores. Claro, puedes tú ponerle el sobre que contiene el té, la planta, pero ¿qué es esa planta que hay ahí adentro? La manzanilla, por ejemplo, es una flor. También el bálsamo de abeja o el jazmín son flores. ¿Y para qué se utilizan? También para tés. No es para lo único que puedes llegar a servir. También se utilizan en perfumes y en medicinas, ya que las flores tienen un efecto que al ser consumible para los tés, por ejemplo, también puede ser para las medicinas, ya que esto puede ser untado o puede ser tomado. La flor igualmente tiene un efecto curadero, gracias a que las flores tienen estos efectos curanderos, entonces puede ser utilizado en estos ámbitos como puede ser la medicina, además de muchas otras que puede ser con distintos elementos, químicos, entre otros, pero con la flor también como un buen ingrediente para remedios caseros, que no hay que olvidar. También varias plantas y flores son utilizadas para esos remedios que ayudan para la cabeza, entre otros. Pero también recordemos, las flores tienen una gran variedad. Y sí, aunque son estas pequeñitas, también hay que recordar que hay flores muy grandes. Tal puede ser el girasol, que con estas semillas que se tiene también sirven de alimento. Las semillas de girasol son una botana, por así decirlo, pero también una comida que puede ser consumible para botanear, pero sin dañarse demasiado. Claro, todo en exceso puede llegar a ser malo, pero si se consumen realmente no es un daño para el organismo humano que lo está consumiendo. Entonces ahí las flores, tal es el girasol del ejemplo, puede también servir para alimento, además de otras por su propia clase, pero consumir una flor directamente usualmente termina mal, ya que sí, aunque tiene efectos curanderos, no es apta para el consumo humano y está creciendo en la tierra y todavía tiene bacterias. Pero no solo para esto, algunas de estas, como el tallo de las grandes flores, puede ser utilizado igualmente como la rama de un árbol, que es utilizada normalmente para escaleras, tipos de cosas que utilizan un palo, también escobas, cosas así de simples. Es curioso cómo un tallo se puede usar para cosas tan simples pero que ocupamos día con día. Entonces, hoy dejamos de ver a las flores como algo pequeño que solo decora. También puede ser, ya vimos que medicinal, algo consumible y algo que puede ayudarnos día con día. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Estos fueron algunos deportes en los cuales debes de atreverte a realizarlos una vez en tu vida, pero sobre todo con las medidas de precaución y acompañado de alguien de experiencia. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.